Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de SUNAFIL en las redes sociales, en particular a través del Facebook. Mi nombre es Edward Venero Ramos, soy el intendente regional de SUNAFIL Arequipa. Primeramente, permítanme agradecerles por vuestra participación. Con bastante entusiasmo hemos organizado esta conferencia, lo habíamos difundido desde hacía un mes atrás y finalmente llegó el momento. Esta conferencia va a estar vinculado a temas de coyuntura, en específico a lo que es el plan de prevención, control del COVID-19. Es un tema muy importante. Nosotros, a través de nuestras líneas telefónicas y a través de la atención presencial, hemos visto bastante preocupación, no solamente de parte de los trabajadores, sino también de los empleadores en relación a este tema. Y es por eso que para esta primera conferencia informativa habíamos escogido ese tema. Sé que hay bastante expectativa y espero que esta exposición pues sea de vuestro agrado y satisfaga vuestras expectativas, ¿ya? Entonces, voy a compartir mi pantalla para que todos puedan visualizar el PPT que tengo preparado. Listo. A ver. Muy bien. Entonces, el tema, como les dije, es el tema de la verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Muy bien. Para abordar este tema, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el contexto normativo, es decir, analizar la legislación vigente que regula todo este proceso de implementación del plan, ¿no? Y debemos empezar necesariamente por lo que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783. Esta se podría decir que es la ley madre que rige pues a todas las actividades de nuestro país, ¿no? Todas las actividades económicas. También tenemos el Decreto Supremo 05-2012-TR, que es el reglamento de esa ley, ¿ya? Tanto la ley como el reglamento han sufrido varias modificaciones, sobre todo durante este periodo de la pandemia. Sin embargo, la norma específica de mayor importancia para el tema que nos convoca es la Resolución Ministerial 448-2020 MINSA. Entonces, este documento técnico es el que aprueba los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Adicional a estas normas, también dentro del sistema inspectivo se han emitido algunas disposiciones justamente para conducir la labor del personal inspectivo, justamente en la verificación del cumplimiento de estos estándares de seguridad, ¿no? Para prevenir el COVID. Y hablamos de la resolución de superintendencia número 103-2020 SUNAFIL, que aprueba el protocolo 05-2020 SUNAFIL-INI, denominado Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus COVID-19 en el territorio nacional. Este instrumento normativo de carácter interno se sustenta también en el mismo hecho de este periodo de la pandemia. Hemos tenido, en el caso particular de nuestra intendencia, hemos tenido bastantes bajas por el tema del COVID. Nuestros inspectores no son de fierro, también son personas humanas y muchos de ellos se han contagiado con el COVID, ¿no? Y es por ello que ha salido este protocolo a efectos también de permitir que el inspector pueda desarrollar sus actividades no solamente de manera presencial, sino también virtual. Claro, como yo siempre hablo con los inspectores de la Intendencia Regional de Arequipa, en esencia, pues, la inspección de trabajo es una actividad de carácter presencial, ¿no? Porque hay que recordar que en el desarrollo de las actuaciones inspectivas nosotros nos regimos por principios que rigen la función inspectiva y eso está señalado no solamente en nuestra normativa interna, sino también en el convenio 81, que es un convenio internacional OIT. Sin embargo, atendiendo al tema de la pandemia, se ha podido estructurar este tipo de actuaciones y no va a ser raro que si es que tenemos algunos empleadores que están en esta
en esta conferencia, les llegue algún correo de parte de algún inspector de la Intendencia de Arequipa o cualquier inspector a nivel nacional, ¿no? En la que se les va a requerir alguna información. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es responder a ese correo y, en todo caso, pedir que el inspector que les ha enviado ese correo se identifique. De hecho, como labores preventivas, nosotros también como órgano directivo hemos remitido más de 20.000 cartas en el caso de Arequipa. Y justamente la mayor parte de estas cartas orientadoras están dirigidas a que todos los empleadores hagan un autodiagnóstico sobre cómo están implementando justamente este plan de prevención contra el COVID. ¿Ya? Entonces, en conclusión, este protocolo de inspección lo que hace es incorporar esa nueva modalidad de fiscalización a través de la plataforma virtual, a través del correo electrónico, inclusive a través del WhatsApp, ¿no? Entonces, estamos haciendo un uso eficiente de la tecnología en todo caso. Pero si hay algo adicional y muy relevante también de este protocolo del sistema inspectivo, es el tema de las facultades que se han visto ampliadas o fortalecidas para que el inspector pueda garantizar el cumplimiento, pues, de estas medidas que se han dado durante la declaratoria de emergencia. Y es así que frente al incumplimiento, el inspector inclusive está facultado para declarar el cierre del centro laboral o establecimiento comercial. Entonces, es importante que se tenga en cuenta ello porque inicialmente, pues, los empleadores consideran que la única facultad que tiene el inspector o el sistema en su conjunto es máximo imponer multas administrativas de carácter pecuniario. Sin embargo, como vuelvo a señalar, con la incorporación de este protocolo ya se está dando este tipo de facultades de cierre de centro laboral por parte del inspector. Esto siempre tomando como norte la protección, pues, de la seguridad y salud de los trabajadores. A ver, ¿qué es lo que buscamos, pues, con todo esto, no? Lo que buscamos es la prevención y gestión de la enfermedad, del COVID, ¿no? También buscamos el cumplimiento normativo, la adecuación a diversas normas y directivas nacionales e internacionales. Existen varios estándares nacionales que son en algunos casos inclusive una réplica de los estándares internacionales, pero que han sido absorbidas por nuestro sistema jurídico interno y que se han convertido en obligatorios, ¿no? Y también lo que buscamos, en caso no se cumplan estas directivas, esta normativa, lamentablemente, pues, lo que busca el sistema de inspección de trabajo, luego de haber hecho las exhortaciones, recomendaciones, inclusive las medidas de requerimiento, lo que corresponde es, pues, la responsabilidad administrativa, ¿no? Desde el punto de vista inspectivo. Y también existe una responsabilidad civil y peor aún, una responsabilidad penal. Entonces, cuando un empleador no cumple con estos estándares de seguridad, hay tres tipos de responsabilidad en las que puede recaer. Una es administrativa, a través de las multas que nosotros imponemos como sistema inspectivo. Otra es de carácter civil, eso en el caso que exista alguna indemnización que solicite el trabajador que ha sido dañado o perjudicado por la negligencia de su empleador. Y el peor de los casos es el tema penal, que inclusive puede llegar a la misma gerencia de la empresa. También lo que nosotros buscamos con esta capacitación y con las inspecciones que se puedan realizar es ajustar al protocolo sanitario del sector y lineamientos del MINSA. Es decir, todas las empresas, independientemente del sector económico al que pertenezcan y los reglamentos sectoriales que puedan tener, lo que tienen que hacer es tratar de alinearse a estos protocolos sanitarios que lo ha emitido el MINSA. Normalmente el Ministerio de Trabajo es el que debería emitir este tipo de normas. Sin embargo, el organismo especializado en este caso durante la pandemia es la que ha emitido esta RM y consideramos que sí se adecua, digamos, a los estándares que la misma Ley de Seguridad y Salud y su reglamento establece. Lo que también queremos es la prevención, identificación y gestión de los infectados por COVID-19. Es necesario que todos siempre sepamos de que la responsabilidad del empleador no solamente está
vinculada con los trabajadores con que cuenta, sino también esta responsabilidad se extiende a sus practicantes, inclusive a las visitas o proveedores. De hecho, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento ya señala cuál es el tipo de responsabilidad que tiene el empleador principal o usuario, por ejemplo, de los servicios de intermediación o tercerización. Ahí la norma es clarísima y dice que el usuario o el empleador principal es el que asume la responsabilidad directa por el incumplimiento de las normas de seguridad y salud dentro de sus instalaciones. ¿Cuál es el ámbito de aplicación, pues, de esta RM 448-2020 MINSA? ¿No? Esta misma norma señala que el ámbito de aplicación son las personas jurídicas que desarrollan actividades económicas. También están inmersas en ella las entidades del sector público, personas con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda, ¿no? Sobre este tema siempre hay una disquisición o una discusión bizantina, ¿no? Porque he podido yo ver en algunas exposiciones que han hecho mis inspectores que siempre les llega la pregunta, ¿y por qué no a las personas naturales? Yo quiero ser sencillo en responder porque la norma así lo señala. Si la norma ha retirado a las personas naturales, bueno, nosotros tenemos que sujetarnos a las disposiciones vigentes. Ya, entonces, volviendo al ámbito de aplicación, esta norma aplica pues a todos los centros de trabajo de los diferentes sectores económicos o productivos, ¿no? También a las instituciones públicas y privadas, para el reinicio de sus actividades y para las que vienen realizando la prestación de servicios o bienes esenciales durante el estado de emergencia, conforme a lo establecido por el Poder Ejecutivo. Estas medidas tienen que ser previas al inicio de labores. Eso es importante que todos lo tengamos en cuenta, ¿ya? Todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Si ustedes analizan la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, se van a dar cuenta, pues, que el objetivo central es siempre la prevención, ¿no? Entonces, uno de los principios también que señalan estas normas es el principio de prevención, es decir, la obligación del empleador de ser el garante que se cumplan, pues, las normas de seguridad y salud para proteger a sus trabajadores. Ahora, este plan para que una empresa inicie sus actividades o reinicie sus actividades, este plan tiene que ser registrado en el SISCOBIT, ¿no? Anteriormente había un procedimiento un poco engorroso, pero ahora se ha simplificado y solamente pues consiste en tener que enviar el plan a un correo electrónico del Ministerio de Salud, ¿no? Y lo que dice la norma, la RM 377, que ha sido derogada por la RM 448, es de que estos registros se encuentran sujetos a fiscalización posterior. ¿Ya? Entonces, explicando de manera resumida, lo que tiene que hacer todo empleador es elaborar su plan de prevención, control y vigilancia del COVID. Y ese plan que ha sido elaborado por el Servicio de Seguridad y Salud de la empresa tiene que ser puesto a consideración del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad, en caso la empresa no tenga más de 20 trabajadores. Una vez que ha sido revisado y aprobado dentro de las 48 horas, entonces ese plan tiene que ser remitido al Ministerio de Salud a través del correo que se ha dispuesto para ello, y luego el empleador tiene que poner en conocimiento también con esa misma inmediatez a los trabajadores, ¿ya? Como toda regla tiene su excepción, entonces aquí la ley también señala una excepción, la misma RM 448, y dice, toda empresa con hasta 5 trabajadores que no se encuentren incluidas dentro del Decreto Supremo 0398 SA podrán cumplir la obligación de registrar su plan mediante el formato simplificado de chequeo. Ya, ¿qué significa eso? Que las empresas pequeñitas, pues, que tienen hasta 5 trabajadores, no necesitan hacer todo el plan de acuerdo a los lineamientos del 448, sino hay un plan simplificado, que es algo más breve, más cortito, entonces, pero que de todas maneras tiene que ser llenado o completado por el empleador, ¿ya? Ahora, la condición es de que estas empresas no se encuentren incluidas dentro del Decreto Supremo 0398 SA.
¿Qué significa este decreto supremo? Es el que regula las actividades de alto riesgo. Es decir, si una empresa pequeñita que tiene hasta 5 trabajadores está dentro de las actividades de alto riesgo que están siendo reguladas por este decreto supremo 0398 SA, ellos, por ejemplo, no podrían presentar ese formato simplificado, sino tiene que ser el que establece a plenitud la 448, ¿ya? La RM 448. Muy bien. Ahora, también lo que nos dice la RM 448 es de que este plan debe ser actualizado permanentemente, ¿no? Y se actualiza siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase o se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19, tanto para el regreso como para la reincorporación al trabajo, todo ello bajo la responsabilidad de la empresa. Entonces, en esos casos, este plan tiene que ser actualizado y comunicado nuevamente a través del correo electrónico que ya les dije puso a disposición el Ministerio de Salud. Ya. Este plan se elabora en todo el centro laboral a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo muchas veces es confundida por los empleadores y también por algunos trabajadores que piensan que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es el comité o el supervisor, pero no es así. Ya la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo contemplaba este aspecto y este Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo pues es muy distinto al Comité de Seguridad, ¿ya? Más adelante vamos a profundizar un poco el tema. Ahora, el plan debe ser remitido al Comité o Supervisor de Seguridad y Salud según corresponda, ¿no? Ya les había señalado de que en aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores le corresponde tener un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y cuando es menos de 19 trabajadores, es el supervisor de seguridad quien tendría en todo caso que aprobar este plan, ¿no? La aprobación es en un plazo máximo de 48 horas. ¿Qué es lo que debe incluir de manera general el plan? Debe incluir una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los 7 lineamientos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo, ¿ya? Eso es importante, eso de los 7 lineamientos. Nosotros permanentemente recibimos llamadas de los empleadores, de los trabajadores, de los sindicatos, y ya ese término de los 7 lineamientos ya es parte ya del argot popular, ¿ya? Pero estos 7 lineamientos pues obedecen a todo un estudio técnico que ha hecho el sector salud y que luego ha sido trasladado a los demás sectores para su cumplimiento obligatorio. Ahora, el plan también debe especificar el número de trabajadores, ¿no? que están desarrollando las actividades en el centro laboral y sobre todo el riesgo de exposición al COVID-19 por puestos de trabajo, ¿no? Como ustedes podrán ver en el triángulo, en todo puesto de trabajo se debe hacer una valoración del riesgo y este puede ser bajo, medio, alto o muy alto, ¿ya? Y para esto, tratándose del tema de la pandemia del COVID, también la RM 448 especifica en qué caso estamos hablando de riesgo bajo, riesgo medio de exposición, riesgo alto de exposición y riesgo muy alto de exposición. Y si bien es cierto, ese aspecto no está contemplado en esta PPT, pero creo que es muy importante que lo tenga que señalar. Prácticamente lo voy a leer literal para que ustedes puedan hacer una adecuada valoración del riesgo en vuestro centro laboral por puesto de trabajo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hacemos una verificación de las diferentes actividades que se desarrollan en nuestra empresa, nosotros tenemos que ir midiendo el riesgo por puesto de trabajo. Y van a ser de riesgo bajo de exposición aquellos que no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que están infectados con el COVID-19. También son de riesgo bajo aquellos que no tienen contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro de distancia con el público en general. Fíjense, ese dato es muy importante. Después, también está considerado como riesgo bajo de exposición
no obstante ello, se pueden utilizar o establecer barreras físicas para el desarrollo de las funciones, ¿no? O sea, lo que quiere decir esta parte es de que si bien es cierto, el riesgo es bajo, pero el empleador, en cumplimiento de ese su deber de prevención, podría establecer algunas barreras físicas para que el trabajador esté completamente a salvo. Ahora pasamos al riesgo medio de exposición. En el caso del riesgo medio de exposición, estos requieren contacto cercano y frecuente, a menos de 1 metro de distancia con el público, y que por las condiciones en las que se realiza no se puede usar o establecer barreras físicas para el trabajo. ¿Ya? En ese caso estamos hablando del riesgo medio de exposición. Luego tenemos el riesgo alto de exposición. El riesgo alto de exposición está referido al riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo. Como verán, acá en el tema del riesgo alto ya estamos viendo que hay una exposición a casos de COVID-19, ¿ya? Pero el riesgo muy alto, que es el siguiente, sí señala que el trabajador está pues con contacto con los casos sospechosos y o confirmados de COVID-19 y también está expuesto a aerosoles en el ambiente de trabajo. Ejemplo de ello, por ejemplo, tenemos a los trabajadores del sector salud, ¿no? De los hospitales, de las clínicas. Entonces, como verán, el tema de la valoración del riesgo está señalado ya en la RM 448. No es difícil poder identificar cuáles son los niveles de riesgo que tienen nuestros trabajadores. Lo que la ley nos está pidiendo, esta RM nos está pidiendo, es de que hagamos esa valoración por puesto de trabajo y agrupemos a los trabajadores, ¿no? Y por cada puesto de trabajo señalemos cuál es la cantidad de trabajadores que están bajo el riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Ahora, volviendo al tema del registro, ¿no? Acá la norma señala que el empleador debe registrar en el Ministerio de Salud vía correo electrónico a la dirección empresa@minsa.gov.pe. Y este registro va a ser accesible de las entidades de fiscalización como Sensopas, Susalud, Funapil, entre otras, ya que constituye un instrumento que permite fiscalización posterior a su cumplimiento. Y eso es así, porque nosotros, por ejemplo, tenemos una comunicación permanente con el Ministerio de Salud, quienes periódicamente nos hacen llegar justamente estos registros que han sido presentados por las empresas, ¿no? Y es por eso que nosotros hemos iniciado una campaña masiva aquí en Arequipa. Con mucho orgullo debo decir que han sido más de 20.000 cartas orientadoras que se han enviado a las empresas. Si hay algunos empleadores que están participando en esta conferencia, podrán dar fe de ello. Y lo que nos hemos esmerado es de que antes de que llegue la fiscalización, el empleador sea consciente del cumplimiento pues, que debe darse a estas disposiciones. Inclusive les hemos enviado un checklist para que puedan hacer una especie de autodiagnóstico, ¿no? Entonces, nosotros hemos recibido varias comunicaciones de los empleadores donde nos han hecho algunas consultas adicionales, pero también hemos podido verificar que hay algunas empresas que han hecho adecuadamente su checklist y han encontrado algunas oportunidades de mejora, ¿no? De hecho, nosotros en esta nueva etapa post-COVID ya estamos preparando la realización de varios operativos en los diferentes sectores económicos. Así que si hay alguna empresa, algún empleador que todavía no se está adecuando a estos lineamientos, tiene que hacerlo a la brevedad posible. Y si tienen alguna consulta, nos los pueden hacer llegar a través de nuestra página web que está en el internet. Había hablado de los 7 lineamientos, ¿no? Estos lineamientos son de cumplimiento sencillo y es importante que sean tomados en cuenta porque solamente de esa manera pues vamos a evitar que nuestros trabajadores se contagien. Basta que uno se contagie, prácticamente la empresa va a entrar en pérdida, ¿no? Entonces, el primer lineamiento, por ejemplo, es la limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Es decir, previo al inicio de las actividades, el empleador debe garantizar pues, que los diferentes puestos de trabajo,
los ambientes estén debidamente limpios y que tengan una adecuada desinfección. El segundo lineamiento está referido a la evaluación de la condición de salud del trabajador previo al regreso o reincorporación al centro de trabajo. Obviamente, cualquiera no puede entrar al centro laboral. El empleador es el que tiene que garantizar de que ese trabajador que está retornando a sus labores tiene que estar en las condiciones adecuadas de salud, ¿ya? Y para ello tiene pues el servicio de seguridad y salud, que en gran parte de los casos es un médico ocupacional o una licenciada en enfermería, ¿no? Entonces tiene que haber de todas maneras, una evaluación de la condición de salud del trabajador. Ahora, el tercer lineamiento está referido al lavado y desinfección de manos, obligatorio, ¿no? Ya hemos visto, y esto siempre lo repite inclusive el presidente cada vez que sale en sus conferencias, siempre habla, la clave es el lavado de manos, ¿no? El uso del alcohol gel, ¿no? Entonces, los empleadores tienen que preocuparse en eso, ¿no? Afortunadamente vemos en gran parte de los centros comerciales que ya casi todos ellos tienen pues siempre un bidón de agua más su gel, jabón y sus lavados ahí instalados, y eso mismo nosotros tenemos que aplicar en nuestro centro laboral. Se ha comprobado pues que el lavado de manos es muy efectivo para poder evitar el contagio del COVID-19. Luego, el lineamiento 4 está referido a la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Bueno, el tema de la sensibilización está muy vinculado a lo que es la capacitación, ¿no? A la información oportuna que se debe brindar al trabajador. Algunas empresas han implementado unos trípticos muy ingeniosos. Bueno, cada empleador conoce pues cuál es la idiosincrasia de sus trabajadores y de qué manera puede tener una mejor llegada hacia ellos. La idea es de que se cumpla el objetivo final, es de que el trabajador se concientice de los grandes riesgos que acarrea pues este tema del contagio del COVID, no solamente para el trabajador, sino también para su familia. ¿Ya? El quinto lineamiento está referido a las medidas preventivas de aplicación colectiva. ¿Ya? Eso es importante, por ejemplo, el uso de las mascarillas, el distanciamiento social, sobre todo en los comedores. Hay centros laborales que tienen el comedor en el mismo centro laboral, entonces ahí se tiene que garantizar el distanciamiento social, ¿ya? Luego tenemos las medidas de protección personal, ¿no? Adicional, en esta RM 448 se establece inclusive qué tipo de mascarillas debe tener cada trabajador atendiendo al riesgo de exposición, ¿no? Entonces, inicialmente es el tema del uso de las mascarillas, pero también el uso de las caretas, y así una serie de equipos de protección personal que garanticen, pues, de que el trabajador esté debidamente protegido frente a este riesgo biológico del COVID-19. Y finalmente el lineamiento 7, que es la vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del COVID-19, ¿no? Es decir, si un empleador detecta que su trabajador está ya contagiado, hay grandes sospechas, tiene que hacer un adecuado monitoreo, una vigilancia adecuada, permanente, periódica, hacia ese trabajador, ¿no? Tiene que hacerle algunas llamadas telefónicas, preocuparse, en otras palabras, por la salud del trabajador y no abandonarlo, ¿ya? Entonces, como les decía, estos 7 lineamientos están claramente detallados en la RM 448, inclusive ahí señala algunos ejemplos que les podría servir a ustedes para poder reforzar vuestro sistema de gestión de seguridad en relación a este tema del COVID. Ahora, la RM 448 también establece algunas consideraciones para el regreso al trabajo, ¿no? Entonces, lo que dice es que el proceso de regreso al trabajo está orientado a los trabajadores que estuvieron en cuarentena social y que no presentaron sintomatología de COVID-19 ni son actualmente casos sospechosos ni confirmados. En estos casos, pues obviamente el regreso es automático, pero como vuelvo a señalar, el empleador tiene que garantizar que el centro de trabajo justamente tenga todas las condiciones para evitar que ese trabajador que está sano, que ha estado confinado en su casa y ahora regresa al centro laboral, no se contagie. Entonces, es importante que el empleador asuma plena conciencia del deber de prevención que tiene en relación a este tema del COVID-19, ¿ya? A ver, sigamos.
Ya, este tema del proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica COVID-19 es un tema recurrente. Nosotros en nuestra intendencia hemos habilitado 3 números telefónicos de celular a efectos de que los empleadores y trabajadores puedan hacer consultas permanentes, ¿no? Y algunas veces yo también he salido en algunos medios de comunicación radiales y siempre llegan preguntas sobre este tema, ¿no? Me dicen, doctor, ¿debo aplicar la prueba serológica a todos mis trabajadores? ¿Cuántas veces debo aplicar la prueba serológica? ¿Qué pasa si es sintomático? ¿Qué pasa si es asintomático? Entonces, las normas que anteceden a la 448 de repente no eran lo suficientemente claras, pero yo considero, después de haber dado una lectura muy minuciosa, yo considero que ahora sí ha quedado claro este tema y preferible lo voy a leer para que ustedes también lo puedan tener bien grabado este tema, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Tratándose de pacientes asintomáticos, es decir, aquellos que no tienen síntomas, el alta epidemiológica se dará 7 días después de la prueba serológica que confirmó el diagnóstico, sin necesidad de repetir prueba. ¿Ya? Tratándose de pacientes que presentan síntomas, en este caso, cuando presentan síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de los síntomas, pudiendo extenderse el periodo según criterio del médico tratante, debiendo estar asintomático al menos 3 días. ¿Ya? Eso es importante. ¿Ya? Ahora, tratándose de los pacientes asintomáticos, el alta se dará 14 días después de la prueba molecular positiva que confirmó el diagnóstico sin necesidad de repetir prueba. Ahora, en los pacientes que presentan síntomas, los pacientes moderados o graves, es decir, los hospitalizados con diagnóstico confirmado, el alta lo establece el médico tratante. Su reincorporación es previa evaluación por el área de seguridad y salud del trabajo. Definitivamente, ¿ya? No solamente esto para proteger al propio trabajador, que seguramente ha resultado muy debilitado con el tema del contagio del COVID, sino también para evitar, para estar seguros por lo menos de que ese trabajador ya no contagia, ¿no? Y evitar que los demás compañeros de trabajo se puedan infectar, pues, ¿no? Ahora dice, para los casos sospechosos, el alta ocurre 14 días después del inicio de síntomas y en contactos cercanos, el alta ocurre 14 días desde el primer día de contacto con el caso confirmado, ¿no? Eso en el caso que tengamos algún familiar que está contagiado. Entonces, yo he querido leer esta parte porque hay muchas preguntas que se dan sobre este punto y yo creo que la 448 ya es algo más clara en relación a este punto. Revisión y reforzamiento de capacidades. Dice, los trabajadores en proceso de regreso y reincorporación al trabajo con puestos y con actividades que impliquen una posibilidad elevada de generar causa directa de daño a la salud del trabajador como consecuencia de haber dejado de laborar por aislamiento social obligatorio. Entonces, en estos casos, el empleador deberá brindar la revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos que realizaba antes de la cuarentena. Esto es importante, porque hay algunos trabajadores que han estado pues 4, 5, hasta 6 meses sin desarrollar actividad en la empresa. Y estos trabajadores, cuando desarrollaban sus actividades, maquinarias o herramientas pues que suponían un alto riesgo. Entonces, obviamente una de las obligaciones de todo empleador es pues capacitarlos a los trabajadores, ¿no? Para que las actividades que van a desarrollar sean plenamente seguras. Entonces, lo que nos deja entrever este artículo es de que en este periodo de aislamiento social obligatorio muchos trabajadores quizá hayan perdido esas habilidades o esos conocimientos que de no existir una especie de reinducción podrían generar graves peligros y riesgos pues, al trabajador y a la empresa en su conjunto. Entonces, eso es lo que dice esta norma, que se debe hacer una especie de reinducción, una capacitación a los trabajadores previo al reingreso, ¿no? Más aún si van a utilizar herramientas o equipos que supongan un grave riesgo a la seguridad y salud del trabajador. Ahora, la novedad es de que estas capacitaciones pueden ser presenciales o virtuales y está dirigida a las funciones y riesgos del puesto.
Y de ser el caso, reforzar la capacitación en el uso de los equipos y herramientas peligrosas que utilizaba para realizar su función. ¿Ya? Entonces, es importante tomar en cuenta. ¿Qué más tenemos? El responsable del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá gestionar para todos los trabajadores, ¿qué cosa? La aplicación de las pruebas serológicas o moleculares, ¿no? Les decía esa consulta que siempre hacen a través de las llamadas telefónicas. Debo aplicar a todos mis trabajadores la prueba serológica. Entonces acá la ley también, la RM es clarísima y dice que solamente es obligatorio en el caso de los trabajadores de puestos con alto o muy alto riesgo, ¿no? En esos casos es obligatorio. Y en el caso de mediano riesgo y bajo riesgo, será obligatorio siempre y cuando el profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud así lo señale. Si no lo señala, no es obligatorio. Pero si bien es cierto, no es obligatorio, es facultativo. O sea, hay muchos empleadores que realmente sienten una preocupación genuina por sus trabajadores, por la salud de sus trabajadores, porque hay que recordar que el activo principal de toda empresa pues son los trabajadores. Entonces, si nuestros trabajadores no están debidamente atendidos en su salud, entonces obviamente la productividad pues va a ser mínima. Entonces muchos empleadores conscientes de ello lo que hacen es también establecer medidas adicionales superiores a los estándares mínimos que señala la ley, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que hay empresas medianas empresas que les aplican estas pruebas serológicas o moleculares a sus trabajadores. Muy bien, pasemos entonces el tema de los trabajadores con factores de riesgo para COVID-19. Eso también son preguntas recurrentes que se hacen a través de nuestras líneas telefónicas y la norma también acá señala, ¿no?, qué es lo que se debe hacer en esos casos, ¿no? Dice, las personas que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos deben realizar prioritariamente trabajo remoto. Prioritariamente. Por ejemplo, aquellos trabajadores que son mayores de 65 años. Los trabajadores que tienen hipertensión arterial refractaria. Trabajadores que tienen enfermedades cardiovasculares graves. Trabajadores que tienen cáncer. Trabajadores que tienen diabetes mellitus, asma moderado o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor, obesidad, ¿ya? Entonces, con masa corporal de 40 más, ¿no? Entonces, en estos casos, el empleador debe priorizar el trabajo remoto, ¿no? Yo creo que si ha habido una gran lección que hemos aprendido en todo este periodo de la pandemia, es justamente esta posibilidad que nos ha dado, pues, la tecnología, ¿no?, de poder realizar el trabajo en casa. Entonces, la ley señala de que, tratándose de los que tienen este tipo de riesgos, la labor debería ser prioritaria remota. No obstante, hay algunos grupos de riesgo pues, que laboran, que no, por la naturaleza de las labores que realizan, no pueden desarrollar el trabajo remoto. Entonces, en estos casos, lo que dice la norma es, en caso que deseen concurrir a trabajar o prestar servicios en las actividades autorizadas, pueden suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, ¿no? Eso es importante. Hay muchos trabajadores, pues, que tienen algunos riesgos para su salud, pero ellos quieren seguir trabajando, ¿no? Algunos dicen, más me enfermo estando en mi casa, el estrés, etcétera. Yo prefiero salir soy consciente de las restricciones que tengo, pero yo quiero seguir laborando. Entonces, la ley da esa posibilidad de que el trabajador pueda firmar una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria, ¿ya? Pero es importante señalar, y esto lo hemos visto bastante a través de nuestros equipos de inspección, que en ningún caso se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma de este documento, ¿no? Entonces, nosotros hemos recibido varias quejas de los trabajadores donde les han obligado a estos trabajadores, sobre todo a los mayores de 65 años,
les han obligado prácticamente que tengan que firmar el documento. Entonces, y ahí vemos que hay coacción, entonces nosotros no solamente vamos a sancionar a la empresa, sino también vamos a poner en conocimiento, inclusive en algunos casos, del Ministerio Público, ¿no? Ahora, el hecho de que este trabajador presente esa declaración jurada de asunción de responsabilidad no significa, pues, que el empleador se libere de su responsabilidad. O sea, el empleador tiene que continuar implementando, pues, su sistema de gestión de seguridad dirigido a prevenir el tema del contagio del COVID, ¿ya? Por eso es que la resolución ministerial 099 del 2020 TR señala, textualmente dice, ¿no? Sin perjuicio de la suscripción por parte del trabajador de la declaración jurada, el empleador mantiene la plena responsabilidad por la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y por el cabal cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la Ley 29783 y su reglamento y demás disposiciones legales por parte de la Autoridad Nacional Sanitaria, ¿no? Entonces, eso es importante. O sea, el inspector, cuando vaya a visitarlos, cuando ustedes le exhiban esta declaración jurada, no significa, pues, que ustedes dejen de implementar todas estas medidas de seguridad que señala RM 448, ¿no? Y las que señala la Ley de Seguridad. Entonces, el inspector va a continuar haciendo su trabajo y va a verificar si, pese a que el trabajador ha presentado esta declaración jurada, el empleador está cumpliendo o no está cumpliendo con los sistemas de seguridad, en particular el cumplimiento de estos 7 lineamientos, ¿no? Por eso es que dice que la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en el ámbito de sus competencias, ejerce labores de prevención, supervisión, fiscalización y sanción del cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente resolución. Y ojo que nosotros, como sistema inspectivo, no solamente concurrimos a un centro laboral para hacer fiscalizaciones, no solamente a pedido de parte o por denuncia del trabajador, sino organizamos operativos inopinados, como el que le estaba señalando, ¿no? Entonces, muchas veces, inclusive, estos operativos lo hacemos de manera conjunta con otras autoridades. Entonces, mi recomendación es de que, si bien pueden existir unos trabajadores que desean continuar laborando, de todas maneras tienen que firmar esta declaración jurada, pero el empleado debe ir implementando, pues, su sistema de gestión de acuerdo a los estándares de seguridad que estamos señalando, ¿ya? Muy bien. El plan de vigilancia debe contener las medidas a implementar respecto a practicantes, visitas o proveedores. Debe ser asumido en su integridad por el empleador como parte del sistema de gestión. Claro, esto ya lo habíamos señalado, de que la responsabilidad del empleador, pues, no solamente es en relación a sus trabajadores, ¿no? Sino va más allá, inclusive va más allá de la misma esfera empresarial, porque también todo trabajador, digamos, de las contratas, subcontratas, que concurran también, que tienen que ser protegidos, pues, ¿no? Por la empresa principal o usuaria, es decir, por el dueño del centro laboral, ¿ya? Y todos aquellos gastos que se incurran, pues, tienen que ser asumidos por el empleador, porque el trabajador no debe asumir eso, ¿no? Hemos recibido denuncia que en algunas empresas obligan a que el propio trabajador haga sus pruebas COVID, y eso es ilegal. Ahora dice, durante la vigencia de la emergencia sanitaria por la COVID, las entidades públicas, empresas públicas y privadas que no cuenten con servicio de seguridad deben aplicar como mínimo el anexo 1 de la RM 448, ¿ya? Entonces, como decía, esta RM 448 establece, pues, algunos formatos básicos que deben ser aplicados de todas maneras para que no tengan ustedes problemas con alguna autoridad fiscalizadora. Obligación de comunicar. Las personas jurídicas que estén autorizadas para el reinicio de actividades que cuenten con el plan registrado en el sistema SIS-COVID deben remitir dentro de las 24 horas siguientes una copia del plan a todos los trabajadores. Lógico. Lo que nosotros vemos es, hay muchos empleadores que han hecho sus planes, pero el único que está enterado del plan es el gerente y el jefe de recursos humanos, pero ningún otro trabajador más. Entonces, ahí no se está cumpliendo la finalidad preventiva, pues, que persigue la norma, ¿no? Este plan necesariamente tiene que ser puesto en conocimiento de los trabajadores. Si no es de manera física, también se puede hacer de manera virtual, ¿no? Obviamente, cuando el inspector concurra al centro laboral, lo que pedirá será una evidencia de cuál ha sido la forma como se ha puesto en conocimiento el plan,
Porque ¿cómo pues el trabajador podría estar protegido o si es que no conoce cuáles son las medidas de control que se están adoptando en su puesto de trabajo? Entonces, es importante este tema de la comunicación. Nosotros, cuando hacemos fiscalizaciones, sobre todo en accidentes de trabajo, hemos visto recurrentemente que la falta de comunicación es uno de los factores potenciales que generan los accidentes de trabajo. Y en este caso, el tema, pues, de la exposición al COVID, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Se tiene que poner en conocimiento de todos los trabajadores. Ahora, ¿qué pasa si hay información falsa o no auténtica? Dice, verificar la existencia de campos obligatorios no llenados, información falsa o no auténtica vinculada con la seguridad y salud de trabajadores y prestadores de servicios o el incumplimiento de los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, se emite la medida correctiva de suspensión o cancelación del registro, según la gravedad de la omisión, inconsistencia o fraude detectada en fiscalización posterior, ¿no? Entonces, nosotros, si bien la norma acá señala de que se debe aplicar una medida correctiva de suspensión o cancelación, pero nosotros, dependiendo de la gravedad, porque si bien esta norma 448 es de inferior jerarquía, pero existen normas superiores que obligan a que el sistema de inspección de trabajo, cuando verifique que hay falsedad, ¿no? Por parte de los empleadores, nosotros como cuerpo inspectivo inclusive estamos facultados para poner en conocimiento del Ministerio Público. Entonces, hay que tener mucho cuidado en estos temas, ¿ya? En estos registros. ¿Cuál debe ser la estructura del plan para la vigilancia, prevención y control, no? Lo primero que tiene que hacer es llenar, pues, los datos de la empresa o la entidad pública en este caso, ¿no? La razón social, el RU, la dirección, ¿no? Ahí señalando específicamente cuál es la región, la provincia, el distrito. Este dato es importante, los datos del lugar de trabajo, ¿no? Hay empresas que tienen, pues, más de 2 o 3 centros laborales, entonces esos datos hay que especificar. Ahora, otro tema relevante también es el dato del Servicio de Seguridad y Salud de los trabajadores, la nómina de profesionales, es decir, la nómina de los profesionales señalando el tipo y número de documento, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, edad, profesión, especialidad, número de colegiatura, registro nacional de especialidad, correo electrónico, celular, puesto de trabajo, lugar de trabajo. Esta información para nosotros es muy importante, porque a través de estos datos nosotros estamos en contacto permanente, estamos monitoreando en qué estado se encuentra, digamos, la implementación del plan, ¿no? Como les dije, nosotros tenemos acceso directo a estos planes que ustedes presentan y nosotros, en algunos casos, dependiendo de las circunstancias, nos comunicamos con estos profesionales y le hacemos algunas preguntas y si, digamos, encontramos alguna inconsistencia en relación al plan, nosotros inmediatamente emitimos una orden de fiscalización para que el inspector se haga presente en dicho centro laboral, ¿no? Entonces, estos datos, como verán, son de carácter obligatorio y tienen una razón de ser. Ahora, también se tiene que señalar la nómina de trabajadores por riesgo de exposición al COVID-19, ¿no? Allí se tiene que señalar el apellido paterno, materno, nombres, régimen, si es 728, en el caso del sector público 276, etc. Modalidad del trabajo, ¿es presencial? ¿Es trabajo remoto? ¿Es teletrabajo? ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿Tiene comorbilidad? ¿Sí? ¿No? ¿Cuál es su puesto de trabajo, el específico? ¿Cuál es el nivel de reinicio del riesgo para COVID-19, ¿no? ¿Cuál es el nivel del riesgo para el reinicio de actividades? En el caso del reingreso, reincorporación, la fecha del inicio de actividades. Ahora también nos pide que señalemos las responsabilidades para el cumplimiento del plan. ¿Quiénes serían esas personas responsables, no? Y hemos dicho que inicialmente tendrían que ser los que integran el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. También la norma pide que se señale cuál es el presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, ¿no? Luego, procedimiento para el regreso y reincorporación al trabajo, un flujograma adecuado al centro de trabajo, la lista de chequeo, el checklist de vigilancia.
y documentos de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este tema de la lista de chequeo, como les dije, nosotros les hemos dado una manito. Nosotros hemos emitido pues más de 20.000 cartas orientadoras, y dentro de esas cartas orientadoras también hemos emitido estos checklists a fin de que el empleador pues ya pueda estar haciendo una suerte de autodiagnóstico, ¿no? Y de alguna manera esté preparado para una futura fiscalización pues, por parte de los inspectores de trabajo o de otras entidades. Entonces, digamos, de esa forma nosotros hemos querido apoyar, ¿no? A las empresas para que puedan hacer una verificación objetiva de cómo va la implementación de este plan de la vigilancia, prevención y control del COVID. Verificación del plan. Para el proceso de verificación del cumplimiento e implementación del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19, puedes recurrir a la lista no limitativa del anexo 4 de la resolución. Ya, claro, este es el checklist que hablábamos, ¿no? A través de este checklist ustedes se van a poder dar cuenta si vuestro plan está bien elaborado y si se está implementando adecuadamente o no. Bueno, con eso terminaríamos nuestra presentación. Olvidé decir que las preguntas ya venían al final, ojalá que hayan algunas. Y como les decía, nosotros desde la Intendencia Intendencia Regional de Sunafil Arequipa, hemos establecido todo un plan de acción que inicialmente involucra pues la emisión de cartas orientadoras, ¿no? La emisión de estos checklists para que ustedes ya se vayan familiarizando, y si ustedes tienen algunas consultas adicionales, de repente inclusive requieren de una asistencia técnica por parte de nuestra Intendencia Regional, nosotros con mucho gusto vamos a programar para que ellos se puedan materializar. El objetivo es de que todos podamos trabajar de la mano, Estado, empleadores y trabajadores. Muy bien, entonces vamos a verificar si hay algunas preguntas, porque ya estamos ya al límite de la hora. Entonces, acá veo una pregunta que me ha hecho el señor Lucien Guillén. Dice, ¿qué pasa si mi empleador me obliga y amenaza a firmar la declaración jurada? Claro, eso ya lo había señalado y ciertamente es algo recurrente, ¿no? De ninguna manera el empleador puede coaccionar al trabajador, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es, pues, denunciar el hecho no necesariamente a SUNAFIL, también lo puede hacer a la fiscalía, ¿no? O a la policía, inclusive, porque ahí está viendo la comisión de un delito. Entonces, si llega a nuestro conocimiento ello, nosotros lo que vamos a hacer es enviar un inspector para que verifique, pues, si ello es así, porque seguramente si es en relación a un trabajador, probablemente también se esté dando en relación a los demás trabajadores. Entonces, la recomendación que yo siempre hago en las reuniones que tenemos con los empresarios, con los empleadores, es de que no recurran a esas malas prácticas, ¿no? Dice, siguiente pregunta. Personas de riesgo, ¿puedo regresar a laboral sin hacerme una prueba de descarte? Personas de riesgo. Ya habíamos señalado, ¿no? Este tema de las personas de riesgo. ¿En qué casos? Hay una lista que señalaba el PPT. Entonces, aquellos trabajadores que están en esa lista, ellos, por ejemplo, el empleador respecto de ellos debería priorizar el trabajo remoto. ¿Ya? Y respecto a la prueba molecular o serológica, esa prueba está de acuerdo pues al riesgo de exposición. Ya habíamos dicho cómo tenemos que hacer la evaluación, si es bajo, medio, alto o muy alto. Entonces, tratándose del riesgo alto o muy alto, necesariamente el empleador está obligado a tener que tomar la prueba serológica. A ver, tenemos otra tercera pregunta. ¿Qué pasa si los empleadores solo capacitan y no ejecutan el plan de seguridad? ¿Ya? Sí, pues hemos visto algunos casos de esos, ¿no? O sea, definitivamente siempre la recomendación es de que los trabajadores, sea de manera individual o a través de sus organizaciones sindicales, puedan comunicarse con el empleador inicialmente, ¿no? De manera directa,
ustedes pidan una audiencia, una reunión con vuestro empleador para decirle pues de que esto se tiene que implementar porque es pues en cumplimiento de una obligación legal. Y si pese a ello el empleador no lo implementa, definitivamente ustedes tienen que hacer llegar vuestra denuncia aquí a SUNAFIL. A propósito, quiero señalar que nuestra intendencia desde inicios del mes de septiembre ya estamos atendiendo de manera presencial. No obstante ello, gracias a este tema de la pandemia, se ha implementado un portal web, ¿no? Por internet en la página web de SUNAFIL, donde hay un link donde dice denuncias virtuales. Entonces, ustedes le dan un clic a ese parlantito, porque así es el icono de las denuncias virtuales, inmediatamente se abre un formulario. Ese formulario es como si ustedes estarían llenando el formulario de manera presencial aquí en las instalaciones de la Intendencia. Entonces, una vez que han ingresado la denuncia a través de ese formulario, en tiempo real nos llega a nuestras oficinas y nosotros hacemos las programaciones correspondientes para la fiscalización. A ver, bueno, parece que esas han sido todas las preguntas. Si no hay otra pregunta, yo quisiera agradecerles a todos por su participación. Esta es la primera conferencia que lo hacemos a través de estas redes sociales, en particular del Facebook. Sin embargo, quiero decirles de que la plataforma virtual de SUNAFIL se ha potenciado y a través de ella ustedes nos pueden hacer llegar algunas consultas adicionales y agradecerles por vuestra participación. No es la primera que se va a realizar. De hecho, mis inspectores de manera permanente están haciendo capacitaciones, inclusive por sectores económicos, inclusive hay algunas empresas grandes que han pedido y nosotros estamos atendiendo todos esos requerimientos. Entonces, la idea es de que todos podamos trabajar de la mano y si ya hay algunos indicios de que estamos derrotando al virus, yo creo que ahora que se han reiniciado las actividades, creo que todos debemos actuar de manera conjunta y salir airosos de esta situación, ¿no? Entonces, no habiendo más preguntas, yo de verdad quiero reiterar mi agradecimiento a todos ustedes por vuestra participación y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.